Hay libros que se nos quedan grabados para siempre, y sin duda este es uno de ellos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Mi planta de naranja lima, una novela que nos mete de lleno en el mundo de un niño increíblemente especial que se enfrenta a la vida de la forma más cruda que se puedan imaginar. Es que miren, el propio subtítulo del libro ya nos prepara para el viaje. Esto no va a ser solo una historia de travesuras infantiles. No, es el relato del momento exacto en que la inocencia se rompe y un niño se ve forzado a hacerse adulto antes de tiempo. Vamos a explorar juntos esta historia. Para entender de dónde sale una historia tan potente, primero tenemos que conocer al hombre que la escribió, porque su vida, créame, no fue la de un escritor común y corriente. La vida de Vasconcelos fue una locura. Parece que vivió como 1000 vidas antes de sentarse a escribir. Fue entrenador de boxeo, fue pescador, maestro. Imagínense, vivió en el Sertão, esa región casi mítica de Brasil, conviviendo con tribus indígenas. Toda esa experiencia, esa crudeza y a la vez esa humanidad, se respira en cada página que escribió. Y esta frase suya lo dice todo, ¿no? Su forma de crear era visceral. No era un ejercicio intelectual de sentarse a pensar, no. Era una erupción, una necesidad casi física de contar. Él no escribía historias, las vivía primero y después simplemente las dejaba salir. Esa pasión es lo que hace que su obra se sienta tan real. Bueno, y ahora sí, con ese contexto vamos a meternos de lleno en el corazón de la novela. Vamos a conocer a nuestro protagonista, un niño que es una contradicción andante, un pequeño torbellino de imaginación y también de dolor. CC es nuestro guía en este viaje, un chiquito de apenas 5 años, pero con una mente que va a 1000 por hora, la mente de alguien mucho mayor. Vive en una familia muy golpeada por la pobreza, donde la ternura es casi un lujo. Y es justo ahí, en esa escasez, donde su imaginación se convierte en su salvavidas. Y aquí está el centro de todo, la gran contradicción de CC. Para su familia, que no logra entender su sensibilidad, él es el diablo, un terremoto de travesuras. Pero por dentro, como él mismo dice, él canta. Su mundo secreto es ese refugio que construye para protegerse de una realidad que es demasiado dura y que no lo comprende. Es que su inteligencia es algo fuera de serie. Pensemos en esto. Con solo 5 años, sin que nadie le enseñara, CC aprende a leer. Esto no es solo una anécdota, es la prueba de que su mente va a otro ritmo. Una mente demasiado brillante y curiosa para el mundo que le tocó. Claro, un niño tan especial, en un mundo tan complicado, necesita un escape. Y lo encuentra en el lugar más inesperado, el patio trasero de su nueva y muy humilde casa. Cuando se mudan, se reparten los árboles del nuevo patio. Y a CC, como casi siempre, le toca lo último, lo más chiquito. Una plantita de naranja lima que al lado de los árboles de sus hermanos parece nada. Pero entonces aparece Gloria, su hermana, que es como un pequeño faro de luz en su vida, y ella le da una perspectiva totalmente nueva. Le dice que él y el arbolito van a crecer juntos, que se van a entender, y sin saberlo, le acaba de dar la llave a un mundo mágico. Y entonces ocurre el milagro. En el mundo de CC, la magia es real. Descubre que su planta, a la que bautiza Minguito, le habla y se convierte en mucho más que un amigo. Es su confidente, el único que conoce al verdadero CC. Minguito es su herramienta para poder procesar un mundo que muy a menudo lo lastima. La historia avanza y nos lleva, casi sin darnos cuenta, a un punto de quiebre. Es Navidad. Un momento que debería ser pura alegría, pero que para CC se va a convertir en su primera gran lección sobre el dolor de verdad. El ambiente en la casa es, desolador. El papá de CC lleva meses sin trabajo. La cena de Nochebuena es puro silencio, tensión. No hay regalos, no hay alegría. La pobreza se siente en el aire, más pesada que nunca. A la mañana siguiente, CC se despierta, corre a ver sus zapatos y los encuentra vacíos. Y desde su inocencia, desde su frustración de niño, suelta estas palabras devastadoras. Él cree que está solo, pero no lo está. Su padre está ahí, parado justo frente a él, y la mirada que le devuelve es de una tristeza tan profunda,
tan inmensa que CC entiende en ese segundo, por primera vez, que sus palabras pueden herir mucho más que cualquier golpe. Acaba de descubrir el dolor que no es físico, el dolor del alma. Pero lo que hace CC a continuación es lo que de verdad define este momento. No se queda en la culpa. Pasa todo el día de Navidad trabajando, lustrando zapatos para juntar unas monedas. Con lo que gana, le compra a su papá el mejor regalo que se le ocurre, una cajetilla de cigarrillos. En ese gesto, en ese silencio y en el abrazo que viene después, CC no solo busca perdón, sino que demuestra que acaba de descubrir la empatía, una madurez que le llegó de golpe. Ese evento marca un antes y un después. CC ha comenzado a crecer, y este crecimiento está, inevitablemente, atado al sufrimiento. No solo el suyo, sino también el de los demás. Y a pesar de las travesuras y de cómo lo ven en su casa, hay gente que sí ve quién es en realidad. Su maestra, por ejemplo. Cuando descubre que CC roba flores para ella porque no soporta ver su florero vacío, lo llama corazón de oro. Ella entiende que detrás de ese supuesto diablo hay un niño con una bondad inmensa. Y aquí es donde la ficción y la realidad se unen de la forma más dolorosa posible. El libro está dedicado a los hermanos del propio autor, que murieron muy jóvenes. Y ahí entendemos que el dolor que CC descubre no es solo un recurso literario, es el eco de la propia pérdida de Vasconcelos. El libro es su homenaje. Y al final, la historia nos deja con esta pregunta, ¿no? Resonando en la cabeza. Quizás, como nos muestra CC, madurar no se trata solo de cumplir años. Quizás se trata de entender el peso de nuestras palabras, de nuestras acciones, y de aprender a navegar ese mundo tan complejo de las emociones humanas, sobre todo, el dolor.